Hemos tenido una lección bien fantástica, bien maravillosa del Salmo 32. Y Dios tocó en mi corazón y dijo, predica sobre eso. Y yo le dije, otra vez repito, Señor, lo que ya han visto. Dijo, en la repetición está el aprendizaje. ¿Cuándo creen? En la repetición está el aprendizaje. Así que vamos a ir al Salmo 32, por favor, mis hermanos. Salmo 32. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer del versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor así. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Padre, gracias de nuevo te damos, porque tú iluminaste a este siervo David para que escribiera estos salmos, Señor. Ahora te pedimos, Espíritu Santo, tú que estás aquí con nosotros, tú que nos iluminas, tú que abres nuestro entendimiento, ayúdanos a entender tu bendita palabra. Padre, úsame para tu gloria y para tu honra. Te lo suplico en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Titulan aquí en la Biblia, dice, la dicha del perdón. La dicha es la felicidad, el bienestar, el gozo, la paz. Y el rey David expresa esto en este salmo. Dicen los estudiosos de la palabra de Dios que este Salmo 32 fue escrito después del Salmo 51, que son salmos en los cuales David hace una confesión. Y cuando ustedes tengan tiempo, vayan al Salmo 51, aun cuando voy a tocar unos versículos. Y el Salmo 51 dice que fue escrito después del pecado que David cometió con Betsabé. ¿Cuántos conocen esta historia? A grandes rasgos, yo lo voy a traer hoy, porque para llegar al Salmo 32 tenemos que saber cuál es la raíz que llegó a esto, que llegó a David decir la dicha del perdón. ¿Por qué David dijo la dicha del perdón? ¿Qué había cometido David? Pues David fue un hombre escogido por Dios. Dice la palabra de Dios que en Primera de Samuel que David, el rey Saúl, no hizo lo correcto delante de Dios, desobedeció las órdenes de Dios y Dios lo desechó. Y le dijo a Samuel, ve a la casa de Isaí, a la familia de Isaí, que allá hay un hombre conforme al corazón de Dios. Y ese era David. Y fue al hombre que lo llamaron conforme al corazón de Dios. Y cuando vemos que a un hombre Dios lo llama conforme al corazón de Dios, ¿qué tenía este hombre de especial que el Señor lo llamó así?
Si era un hombre conforme al corazón de Dios, quiere decir que él estaba muy cerca de Dios, que él buscaba el corazón de Dios. Pero ¿por qué y cuándo lo buscaba y cuándo fue la prueba mayor que él tuvo? Pues dice que Saúl lo perseguía por todos lados. Saúl era el rey y lo perseguía a él porque él veía que el Espíritu de Dios venía sobre David. Y cuando un espíritu malo que tenía Saúl, David tocaba, ¿cómo llamaba la esta? El arpa. Y el espíritu malo se alejaba de Saúl. Y por esas circunstancias, Saúl lo persiguió porque decía, este va a ser el rey. Y ya había sido ungido después como rey, mas sin embargo, nunca levantó la mano contra el ungido de Jehová. Él respetó la autoridad de Dios hasta que Dios se llevó a Saúl. Lo tuvo en la cueva para matarlo y no lo quiso hacer. Cuando sus valientes dijeron, Dios nos lo entregó, él dijo, Dios me libre de levantar la mano contra el ungido de Jehová. Era conforme al corazón de Dios. Pero este hombre era rey, tenía riquezas y se fueron el ejército a la guerra. Y cuando se fueron el ejército a la guerra, dice que se fue Joás y todos su ejército y David se quedó en la casa de vago. Era el rey y se quedó en el palacio. Dice la palabra de Dios, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo, estoy encinta. A grandes rasgos, después de estos 5 versículos que están en 2 de Samuel, en los capítulos 11 y 12, dice todo lo que sucedió posteriormente a esto. Por tapar un pecado, David cometió pecados más grandes, si se pueden llamar más grandes, porque pecado es pecado delante de Dios. Amén. Pecado es una mentira. No se necesita que usted mande a traer a otra dama que no es su esposa, duerma con ella y mande a matar al esposo como hizo David, sino que una mentira es un pecado. Dice el Señor en su palabra que los labios mentirosos son abominación al Señor. ¿Escucharon? Los labios mentirosos son abominación al Señor. ¿Quién de ustedes no ha mentido? Levante la mano para cortársela. Todos somos mentirosos, hermano. Pero el Señor dice que Él abomina los labios mentirosos. Cuando mentimos, inventamos otra mentira para tapar esa mentira. ¿Es así o no es así?
Y ¿sabe qué, mi hermano? Si usted es mentiroso, tiene que ser un buen mentiroso porque tarde que temprano cae. Tarde que temprano cae. Usted tiene, hay veces llegan, ¿y por qué no vino? No, es que me estaba enfermo y esto y lo otro. Y después viene y dice, no, si yo la vi en tal parte o yo lo vi en tal parte. Y, no, es que tuve que, y comienzan a tapar y a tapar y a tapar. Mentira sobre mentira. Y el Señor dice, no sean así. Pecado es pecado. Porque la mentira no es de Dios. El Señor dice en su palabra, en Juan, que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Entonces la mentira es del enemigo, la mentira no es de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos ser reales, dijo el Señor, que el sí sea sí y el no, no. ¿Sí o no? Eso dice la palabra de Dios. Pero volvamos a la historia de David. Este salmo es como consecuencia de los sucesos del Salmo 51. Cuando tenga tiempo de nuevo, hermano, le repito, léalo. Después de los primeros 5 versículos que leímos, vienen las consecuencias. Cuando Betsabé le mandó razón a David que estaba embarazada, inmediatamente David, para tapar este pecado, mandó a llamar a Urías, que estaba en la guerra, y le dijo a Joás, envíame a Urías. Y cuando Urías llegó a la casa real, dice que el rey le mandó obsequios y le dijo, vaya a su casa y quédese allá. Él era con el fin de que Urías estuviera con su esposa y tapar el pecado. Pero dicen que Urías no quiso ir y se quedó esa noche a las puertas del palacio. Al otro día que se levantó David, le dijeron, aquí está Urías el heteo. Y se volvió el hombre y dijo, ¿ahora qué hago con este hombre? Lo invitó al palacio a comer, lo emborrachó y lo mandó otra vez a su casa. Como Urías no quiso ir allá, y él le preguntó, ¿por qué Urías no quiere ir a tu casa? Dijo, es imposible, oh rey, que yo vaya cuando todo el ejército está en guerra y yo venga a degustar de las cosas que yo tengo cuando los otros, en otras palabras, están muriendo. No es justo, oh rey. ¿Qué hizo David? Mandó una carta a Joás con el mismo Urías. Y le dijo, llévale esta carta a Joás. Y Joás abrió la carta y decía, pon a Urías en el frente de batalla y que perezca. Por tapar el pecado que tenía con Betsabé, no únicamente hizo esto con esta mujer, sino que mandó también a que pusieran a Urías en el frente de batalla. Y Joás lo puso en el frente de batalla y después lo dejó solo para que lo mataran. Y le mandó razón a David. Y David, cuando recibió la noticia, dijo, bueno, todos perecen. Dijo, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ahora a uno, ahora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. No se le dio nada a David. Eso era lo que él esperaba. Y oyendo la mujer de Urías que su esposo había muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz ese hijo que tenía. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Y mandó a un profeta, al profeta Natán. Y el profeta Natán fue donde el rey David y le dijo, oh rey, habían 2 hombres, uno era rico y el otro era pobre.
el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía sino una ovejita que la había cuidado, la había guardado en su seno, la había amado y la quería como una hija, porque había crecido en su seno familiar. Y llegaron unos visitantes donde el hombre rico, y el hombre rico, teniendo tantas ovejas, le mandó a quitarle la oveja, la única oveja que tenía este hombre pobre, y la mató y la dio y la sirvió como comida al visitante que había llegado. Dice que David se enojó de tal manera que se paró y dijo: ese hombre es digno de muerte. Y el profeta Natán le dijo: ese hombre eres tú. ¿Cuántos muchas veces cometemos ciertas cosas y no reconocemos el pecado? Y le dijo el profeta. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová. Escúcheme, hermano, todo pecado que usted tenga o yo tenga que sea oculto, ante los ojos de Dios nunca son ocultos. ¿Entendieron esto? ¿Sí lo entendieron? A los ojos de Dios nada es oculto. Dios no conoce su corazón. Yo no conozco su corazón. Dios conoce su corazón. Dios conoce lo más íntimo que hay en usted. Dios conoce las intenciones de su corazón. Entonces, la revelación a través del profeta que Dios le dice fue: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Cuando David escuchó esto, dice que entró en ayuno y oración con el Señor, porque le pedía que ese hijo no se lo fuera a quitar. Y ayunó de noche y de día. No recibía a nadie. Estaba totalmente aparte por el pecado que él había cometido. Pero Dios, en su omnipotencia, murió ese niño. Y dice que cuando murió ese niño, David se levantó porque Natán le había dicho: tu pecado te va a ser perdonado, no vas a morir, pero vas a tener las consecuencias de este pecado. Entonces, David viene y llega después de todos estos acontecimientos y llega a la presencia de Dios y escribe el Salmo 51. Un salmo tan interesante que cuando usted lo ve y lee, dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, oh Señor, yo he pecado. Ten piedad de mí. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más limpio que la nieve. Señor,
Hazme oír el gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro, Señor, de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. David llegó con un corazón humillado delante de Dios a pedirle perdón por la falta que él había cometido, por todo este pecado que ya hemos visto. Y Dios, en su bondad, en su misericordia, lo perdonó. Y ahí fue cuando él escribió el Salmo 32. Cuando él escribió este salmo, entonces él dice en el versículo 1, bienaventurado. ¿Sabe qué es bienaventurado? Feliz, dichoso, afortunado, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. 3 palabras que usted ve en estos 2 versículos: transgresión, pecado e iniquidad. Él dice, bienaventurado porque fui perdonado en esta transgresión. Transgredí tu palabra, no la creí, la infringí y cometí este pecado, Padre mío, por esta iniquidad, por esta perversidad, por esta maldad que había en mi corazón. Yo te pido perdón, Señor, por ello. Y tú me has perdonado, Padre eterno. Gracias a Dios que usted y yo hemos sido perdonados por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por el sacrificio perfecto que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Porque dice en primera de Pedro, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y todo esto, dice en Corintios, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Él nos reconcilió, Él nos perdonó en Cristo Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos justificados en Él. El perdón de pecados es el fundamento de toda bendición. Mire, mi hermano y hermana, visitantes si hay, el dinero no lo hace a usted feliz. El rey David tenía mucho dinero, pero por el pecado él no era feliz. Él dice en el Salmo que vamos a seguir analizando, él dice que no tenía tranquilidad. ¿Por qué? Porque eso lo mataba a él interiormente. En la lección de los grupos vimos eso. Las consecuencias de un pecado, las consecuencias de una falta que usted haya cometido. Mire, hay muchas veces que nosotros tenemos algo que a nadie se lo comentamos y comienza eso a estorbar nuestra vida y tiene consecuencias físicas, espirituales y emocionales tremendas. Cuando usted no comenta lo que usted tiene, usted puede llegar a cometer locuras tremendas. Pero si usted no cree en Dios, que Él está dispuesto, como el padre estaba esperando al hijo pródigo que llegara, y que todos los días salía y miraba hacia el oriente a ver si veía venir su hijo. Así está nuestro Padre Celestial esperándote a ti y esperándote a mí. Tú tienes un Dios maravilloso, un Dios poderoso que se compadece de ti,
que vino hecho hombre, murió en la cruz del Calvario y está como el Padre esperándote a que tú llegues a tus pies. ¿Usted le da la gloria a Dios o no? ¿No se alegra de esto? Que a pesar del pecado, a pesar de la deshonestidad, a pesar de la mentira, a pesar de la carnalidad, Cristo Jesús pagó todo por ti. Y está a la diestra del Padre sentado y vendrá con gloria. Y estará aquí con nosotros. Entonces, dice la palabra de Dios en este salmo que mientras callé, se envejecieron mis huesos. Describe el peso emocional, el peso físico y espiritual que sentía. Dice, mientras callé, mientras guardó silencio David sobre su pecado sin confesarlo a Dios, hasta que el profeta Natán fue y le dijo, nadie lo sabía, pero hasta que el profeta Natán fue y le dijo, él reconoció su pecado y llegó a pedirle al Señor perdón. Se humilló, se arrepintió, pidió perdón. El Señor le perdonó. Y él dice que hasta que él guardó silencio, mientras callé, mientras estuvo en silencio, dice, se envejecieron mis huesos. ¿Sabe qué es esto, mi hermano? Que se envejezcan sus huesos. Se decrepita todo por dentro. Usted, cuando tiene un pecado oculto o tiene algo que lo martiriza a usted y no lo saca, lo deprime, lo amarga. El silencio causa depresión, amargura, enferma nuestra mente y nuestro corazón. Tienen que estar apercibidos de esto, que Dios no quiere tener culpables. Él ya llevó toda nuestra culpa en la cruz del Calvario. Él ya la llevó. Si usted cree en Cristo Jesús y usted lo ha recibido y ha aceptado que Él es su Salvador, Él pagó por ti todo en la cruz. Pero si usted guarda silencio por ciertas cosas que usted tiene, cuando no presentamos nuestras cosas a Dios, tenemos depresiones, tenemos cosas que no nos dejan, así sea el dinero como tenía David. David era rey, tenía posesiones, podía tener más mujeres, podía ganar guerras, pero no tenía tranquilidad. Amén, mi hermano. Y eso le puede pasar a usted y me puede pasar a mí. Si le pasó a David, que era conforme al corazón de Dios, ninguno está exento de sufrir una cosa de esas. Absolutamente. Dice que en mi gemir todo el día, en todo el día él vivía amargado, llorando, con nadie quería verse, porque tenía ese pecado y no lo quería confesar. Creía que nadie lo sabía, creía que nadie estaba apercibido de ellos. Pero de verdad, estimado amigo o hermano, tenemos cosas secretas que nadie las conoce, pero Dios las conoce. Dios las conoce. Y Él dice, ven acá, ponte a cuentas conmigo. Amén, mi hermano. Y si Dios perdonó a David, que había cometido eso con Betsabé y había mandado a matar a Urías, ¿cree usted que no le perdone Dios lo que usted tiene? ¿Ah? En mi gemir todo el día sugiere una angustia cotidiana, un tormento interno.
esto enferma nuestras emociones. Cuando usted tiene un tormento interno que usted no puede compartir con nadie, por eso dice el Señor, venid a mí, y yo os haré libres. Tenemos que llegar donde el que nos saca de la esclavitud del pecado, que es Cristo Jesús. Yo veo, hermano, y nuestra iglesia está llegando a otra posición porque Dios nos está llevando. Es Él, no un pastor, no una estrategia. Es Dios que está despertando nuestro espíritu para servirle a Él. Sugiere el Señor que David todo el día no hacía sino llorar y llorar. Estaba sumido en el encierro y la tristeza sin desahogarse con nadie. Porque de día y de noche agravó sobre mí tu mano. Mire, cuando David dice esto, él está diciendo, Señor, esto es una venganza que tú tienes conmigo, porque se agravó tu mano por el pecado. ¿Y sabe qué es lo que hace el enemigo, mi hermano? Cuando él sabe que usted ha cometido algo y no se lo ha presentado al Señor, viene la culpa. Viene la culpa y la culpa sayere. Sayere quiere decir apuñalea su corazón y lo pone a sangrar. Y el enemigo te dice, yo sé lo que tú tienes. Porque él no es omnisciente, pero sí ve. ¿Escucharon esto? El enemigo sí ve. El enemigo escucha. El enemigo no conoce las intenciones suyas, pero sí ve lo que usted hace. Y él comienza, como sabe que es un pecado, una iniquidad que usted ha cometido, comienza a chuzarlo y a no dejarlo tranquilo. Y eso es para desesperarlo a usted y no dejarlo llegar al oportuno socorro. Amén, hermano. Ese es el enemigo actuando, la culpa, porque la culpa no es de Dios, el arrepentimiento es de Dios. Y cuando usted llega al arrepentimiento, encuentra la voluntad de Dios. Y entonces David dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Decía anoche el hermano Luis y en la lección, eso es como cuando un árbol comienza a secarse, pierde la verdura, las raíces comienzan a secarse. ¿Por qué? Porque no hay alimento. Y cuando estamos así espiritualmente, comenzamos a secarnos. Y si usted como miembro de la iglesia comienza a secarse, la iglesia se va secando. ¿Nadie dice amén? Nadie piensa que esto es verdad. Porque cuando un terreno está árido y un árbol comienza a secarse, eso comienza a irradiarse a los otros árboles. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Ahora que el Señor está actuando en nuestra congregación, van a venir momentos en los cuales vamos a bajar. Pero eso está en el presupuesto con el Señor. No todo el tiempo el caminar con el Señor es así. Paz, paz, paz. Eso no es lo que Dios dice. Eso no fue lo que el Señor Jesucristo dijo. Yo he venido para que tengáis paz. La paz que el mundo no te va a dar. Pero no crea que porque tú me sigues no vas a tener pruebas. Lo diferente es que en medio de la prueba estoy yo. Amén, mi hermano. En medio de la prueba, Él nos garantiza que Él está. Como hizo el Señor cuando iba en la barca con los discípulos y llegó la tempestad. Los discípulos no sabían qué hacer y lo despertaron a Él. Y Él les dijo, ¿por qué teméis? No lo conocían a Él. Y nosotros debemos conocerlo a Él. Porque en medio de la prueba, en medio de las circunstancias por las cuales usted está pasando, créalo que Cristo está con usted. Y que Él es
el oportuno socorro, que Él es quien lo va a sacar, quien es Él quien lo va a levantar. Por eso el salmista David, cuando él sintió la culpa y reaccionó, dijo: no, me voy. Y dijo en el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Él venció la culpa y llegó al Señor. Humillado, declaró su pecado, no encubrió su iniquidad y dice que le dijo: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cree que Dios no puede perdonar un pecado que usted tenga, mi hermano? Hoy es el día. Yo no sé qué tenga usted, pero hoy es el día que usted puede entregar la carga que usted tenga al Señor. Hoy es el día en que usted puede decirle al enemigo: hasta hoy tú me acusas, porque yo tengo un sanador, porque yo tengo un redentor, porque yo tengo un salvador, quien está conmigo y me guía, ilumina mi camino y me lleva y me conduce por senderos de luz. Usted tiene que tomar autoridad sobre su vida, sobre sus actos, sobre todo lo que usted haga. Pero David confesó su pecado, encontró el perdón y la libertad. Por eso dice el Señor: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hoy es el día que usted puede llegar a la presencia del Señor y decirle: Señor, esta es mi carga, ayúdame, yo no puedo. No crea que somos santos, santos, santos. El único santo, santo, santo es Dios, amén. Nosotros tenemos cargas que no nos dejan caminar, no nos dejan avanzar espiritualmente. Cuando David, fue y presentó sus cargas delante de Dios, Dios lo perdonó. Y mire lo que dice el versículo 8. ¿Lo tiene ahí? Te haré entender, después que lo perdonó, le dijo: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Te das cuenta la libertad que Dios dio? Esa libertad tan exclusiva que únicamente Dios te puede dar. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor dice: de aquí en adelante, como tú has traído tus cargas y tú has traído lo que tenías oculto delante de mí, de hoy en adelante fijaré mis ojos sobre ti. Y cuando el Padre mira al Hijo, nada mal le pasa, mi hermano. Así que hoy es el día que usted puede llegar a la presencia de Dios. Si no lo quiere hacer aquí, hágalo en su casa, porque Dios está en todas partes. Amén, mi hermano. Y hoy es el día que usted puede llevar. Yo no sé qué tenga usted. Yo no sé, yo no conozco su corazón. Yo no conozco sus cargas, pero el Señor las conoce. Y cuando usted se las lleva a Él, Él dice: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Tenemos que creerle al Señor, porque Él, lo que Él dice, es verdad. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias. Gracias te damos, Padre mío de la gloria, porque tú eres verdadero, porque lo que tú dices, Señor, se hace. Y sabemos, Rey amado, que llegando a ti y entregando nuestras cargas, Señor, tú nos haces más livianos. Porque el yugo contigo, Señor, es liviano, dice tu palabra.
Por eso te suplicamos, Padre mío, yo no sé quién tenga cargas aquí, pero yo te entrego las mías, Señor. Tú las conoces, tú sabes por qué me llevaste a predicar sobre esto, Señor. Porque hay cosas, Padre mío, de la gloria que no podemos nosotros resolver. Hay cosas que a veces provocamos nosotros, Señor, y yo te pido perdón por ello. Oh Señor, yo intercedo ante el trono de tu gloria por aquellos que en estos momentos están presentando una carga delante de ti. No necesariamente tiene que ser un pecado, Señor, sino cargas que ellos no pueden, mi Rey amado, pero que tenemos un gran ayudador, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que está sentado en la gloria. Oh Padre mío, que tiene compasión de nosotros, que sufrió como humano todas las penalidades que nosotros sufrimos, que fuiste tentado en todo pero sin pecado. Apiádate de nosotros, Señor. Yo intercedo por esta tu iglesia, mi Rey amado, para que tú seas tomando en tus manos las peticiones que tiene tu pueblo, Señor. Gracias porque sabemos que tú eres nuestro oportuno socorro. Padre mío, nos depositamos delante de ti y esperamos en ti porque sabemos que contigo somos más que vencedores, Señor. Si alguno está alejado de ti, Señor, oh Padre, como el Padre que esperaba al Hijo pródigo que pueda llegar ante tu presencia. Si alguno siente en su corazón que no te ha conocido, Padre mío, que hoy sea el día que pueda depositar su confianza en ti, oh divino Salvador. Que sepa que llevó todos sus pecados a la cruz del Calvario y que por su santa sangre fuimos liberados, Señor. Gracias te damos en este día. Llévanos con tu paz, Padre mío de la gloria, y bendice nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, y tu pueblo dice, amén. Señor los bendiga, mis hermanos.